¿Sabes cómo lavó dinero el Cártel de Jalisco Nueva Generación a través de call centers en Jalisco y una estafa multimillonaria? Pues resulta que durante años más de 6,000 ciudadanos estadounidenses, la mayoría de la tercera edad, fueron engañados desde call centers en Jalisco. Se lavaron así más de $300 millones. Y ahora el gobierno de Estados Unidos está investigando al menos a 13 empresas legalmente constituidas en México que se utilizaron para todo este esquema de fraude. Ahora he investigado cuáles son estas empresas, quiénes son los empresarios involucrados y cómo están conectados con el gobierno municipal de Puerto Vallarta y con el partido Morena y Movimiento Ciudadano. No te lo pierdas en mi linotipia de esta semana en Reforma, Mural y El Norte. El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista. No era la primera ni será la última. Contenía más de 50 nombres, personas físicas y personas morales, mexicanos casi todos, dispersos entre 5 estados de la República. Una gasolinera, una licorería, una distribuidora de ropa al mayoreo, 2 tequileras, una constructora, una empresa de muebles, un negocio de calzado infantil. Ninguno de esos giros comerciales tiene, en apariencia, relación con el tráfico de metanfetamina, el robo de combustible o el fentanilo que cruza hacia territorio estadounidense. Esa es precisamente la función que cumplen. La lista llegó apenas 5 meses después de un hecho que reordenó el organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación. El 22 de febrero de 2026, un operativo del ejército mexicano abatió en Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador de la organización tras el asesinato de Ignacio Nacho Coronel en 2010. Oseguera murió mientras era trasladado hacia la Ciudad de México. En junio, el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos actualizó su guía sobre terrorismo internacional y confirmó lo que hasta entonces era una hipótesis entre agencias de inteligencia. El mando de la organización había pasado a su hijastro, Juan Carlos Valencia González, conocido como el 3, el Pelón o Triqui 3. Nacido en Santa Ana, California, en septiembre de 1984. El Departamento de Estado ofrece $5 millones por información que conduzca a su captura. Sus principales lugartenientes, según el mismo documento, son Julio Alberto Castillo Rodríguez, el Cochorro, yerno de El Mencho, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. El linaje de Valencia González no es incidental. Es hijo de Rosalinda González Valencia, integrante de una familia de 18 hermanos originarios de Aguililla, Michoacán, conocida como los Queenies, señalada durante años como el aparato financiero del cártel. Su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, el Maradona, fundó el Cártel del Milenio, organización que operó rutas de trasiego en Jalisco y Michoacán antes de la existencia del CJNG. El nuevo líder del cártel, en otras palabras, no heredó solamente un ejército de sicarios, heredó una estructura financiera construida durante más de una década para mover dinero ilícito a través de negocios que, en el papel, no tienen absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Esa estructura es el objeto de esta investigación. No sus armas, no sus rutas de trasiego, no sus enfrentamientos territoriales, sus empresas. Los documentos constitutivos, los registros mercantiles, las actas notariales que permiten que el dinero de la metanfetamina, el fentanilo y el huachicol termine convertido en el pago de una nómina, en la factura de un proveedor, en el estado de cuenta de un banco comercial que jamás preguntó de dónde salió el efectivo. El mecanismo descrito por la propia OFAC en su más reciente reporte es de una simpleza notable. El dinero producido por la venta de drogas o el robo de combustible no puede depositarse directamente en una cuenta bancaria sin levantar sospechas ni generar preguntas de las autoridades fiscales. Necesita antes pasar por un negocio que emita facturas, declare ventas y reporte ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria. Una vez mezclado con el flujo de caja de una gasolinera, una tequilera o una zapatería, ese dinero deja de ser rastreable como producto del delito.
se convierte, en los libros contables, en la utilidad de un comerciante cualquiera. Pero el mecanismo, por sí solo, no resuelve el problema central de cualquier organización criminal. Si el negocio aparece a nombre del capo, la autoridad puede embargarlo, extinguirle el dominio o congelarle las cuentas en cuanto lo identifique. La solución que documenta el Tesoro estadounidense es igual de antigua que el lavado de dinero mismo, el testaferro. Colocar al frente de la razón social a un familiar directo, a la esposa, al primo, a un sobrino o a un operador de extrema confianza que no aparezca en ninguna carpeta de investigación abierta. El verdadero dueño mantiene el control operativo y recibe las utilidades, pero su nombre no figura en el acta constitutiva. La OFAC lo resume con una frase que aparece de manera reiterada en sus fichas de designación. El objetivo de la estructura es ocultar el interés del líder criminal en activos obtenidos con recursos ilícitos. Quien figura como propietario legal conserva, en apariencia, la última palabra dentro de la empresa. En la práctica, opera bajo instrucciones. La designación de julio de 2026 no ocurre en el vacío institucional. En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos había clasificado formalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera, un estatus reservado hasta entonces casi exclusivamente para grupos armados de corte ideológico o religioso. Esa clasificación no es simbólica. Habilita a las agencias estadounidenses a perseguir no solamente el tráfico de sustancias, sino cualquier forma de apoyo material a la organización, incluido el manejo de sus finanzas. Es, en buena medida, el marco legal que explica por qué el expediente de julio de 2026 no se limita a describir rutas de droga o enfrentamientos armados, sino que aterriza en actas constitutivas, razones sociales y titulares de cuentas bancarias. El informe correspondiente de la Guía sobre Terrorismo Internacional del Centro Nacional Antiterrorismo, actualizado en junio de 2026, describe además un modelo de operación por franquicias, acuerdos de afiliación con células criminales locales que permiten al cártel expandirse más allá de sus bastiones históricos en Jalisco, Nayarit y Colima, replicando en cada nueva plaza el mismo esquema de testaferros que aquí se documenta. El primer nombre de la lista, en términos de jerarquía dentro del cártel, es Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Fue detenido por las autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026 y actualmente enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Su detención, sin embargo, no interrumpió el funcionamiento de la red empresarial que había construido durante años al frente de las plazas de Jalisco, Zacatecas y Michoacán. La OFAC lo confirma de manera explícita. Pese al encarcelamiento de su operador, la estructura financiera continuó activa. Esa continuidad es, en sí misma, un dato relevante. Indica que el diseño de la red no depende de la libertad de una sola persona, sino de un entramado de propietarios formales que sigue operando con independencia de lo que le ocurra a quien realmente lo controla. Petrocoda S.A.D.C.V. es la pieza más visible de ese entramado. Se trata de una cadena de gasolineras que, de acuerdo con los registros mercantiles identificados por el Tesoro estadounidense, aparece a nombre de dos personas, Arely Isis Medina Flores, prima de El Jardinero, y Gabriel Serrano Magaña, identificado como subordinado del mismo operador. Ninguno de los dos es, formalmente, integrante del cártel según la documentación disponible. Ambos son, sin embargo, quienes firman los documentos que permiten que el negocio opere, contrate personal, compre combustible y emita facturas. La elección del sector no es casual. Una estación de servicio maneja, todos los días, volúmenes considerables de efectivo, producto de miles de transacciones pequeñas que resultan casi imposibles de auditar una por una. A esa característica se suma un fenómeno específico de la economía criminal mexicana, el robo de combustible de los ductos de petróleos mexicanos, conocido popularmente como huachicol, que en los últimos años se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones como el CJNG, comparable en volumen de ingresos al propio narcotráfico.
Una gasolinera formalmente registrada permite mezclar combustible robado o importado de manera irregular con el que se adquiere de forma legal y vender ambos bajo la misma factura, al mismo precio, en el mismo despachador. La esposa de El Jardinero, Kareli Lisbeth Ramírez Bañales, aparece registrada como propietaria de otro negocio, el Almacén Licorería, una tienda dedicada a la venta de bebidas alcohólicas. El patrón se repite, el cónyuge, no el operador criminal. Es quien firma el acta constitutiva. Ramírez Bañales no se limita a ese establecimiento. Junto con Medina Flores, la prima de su esposo, es copropietaria de Estella Servicios Comerciales y Empresariales S.A.D.C.B., una distribuidora de ropa al mayoreo. La acumulación de negocios distintos bajo el nombre de las mismas dos mujeres, esposa y prima del mismo jefe de plaza, es un patrón que se repite en toda la red documentada por el Tesoro estadounidense. No se trata de una empresa fachada aislada, sino de un portafolio diversificado administrado por un círculo familiar reducido. El comercio textil al mayoreo ocupa, dentro de los estudios de inteligencia financiera sobre el lavado de activos, un lugar particular. A diferencia de una gasolinera, donde el producto tiene un precio de referencia relativamente estable y verificable, la mercancía textil permite un margen de manipulación mucho mayor. El valor declarado de un lote de ropa puede inflarse o reducirse según convenga, sin que resulte sencillo para una autoridad fiscal determinar si el precio facturado corresponde al valor real de mercado. Esa característica convierte a la distribución mayorista de indumentaria en un instrumento eficiente para justificar movimientos de efectivo que, de otro modo, resultarían difíciles de explicar. Un segundo operador identificado en la lista de sanciones es Roberto Jiménez Arias, señalado por el Tesoro estadounidense como miembro del CJNG. A diferencia de El Jardinero, cuya red se concentra en el círculo de su esposa y su prima, Jiménez Arias figura de manera directa como titular de sus propios negocios. El primero es Casa Tequilera El Origen del Tequila, S.A.D.C.B., una empresa productora de bebidas destiladas de agave registrada formalmente en México. La industria tequilera combina dos características que la vuelven atractiva para el lavado de dinero: exportaciones legales hacia mercados internacionales, que permiten justificar transferencias en divisas, y una cadena de distribución extensa, que dificulta el rastreo del origen específico de cada lote comercializado. Jiménez Arias no se conformó con un solo giro. Es también titular de Jurari Cash S.A., promotora de inversión de CB, una empresa constructora. El sector de la construcción figura en prácticamente todos los estudios internacionales sobre lavado de activos, entre los más utilizados a nivel global. La razón es estructural. Un contrato de obra permite justificar desembolsos de efectivo de magnitudes considerables a través de conceptos, materiales, mano de obra, subcontratistas, que resultan extraordinariamente difíciles de auditar con precisión después de que la obra ha concluido. Una constructora puede reportar el pago de una nómina de decenas de trabajadores que, en los hechos, nunca pisó la obra, o inflar el costo de materiales adquiridos a proveedores que operan bajo el mismo esquema de simulación. La esposa de Jiménez Arias, Marta Alicia Alvarado Rodríguez, aparece también señalada por el Tesoro estadounidense como integrante del CJNG, no únicamente como testaferro. Junto con su esposo, comparte el control de una tercera empresa, Agropecuaria Amatec del Valle S.A.D.C.B., dedicada al giro agrícola. Las empresas del sector agropecuario ofrecen a las organizaciones criminales una ventaja adicional respecto de otros giros. Operan en zonas rurales donde la fiscalización estatal es, por definición, más limitada, y tienen acceso a esquemas de apoyo y subsidio gubernamental, cuyos flujos pueden mezclarse sin mayor dificultad con recursos de procedencia ilícita. La combinación de una tequilera, una constructora y una empresa agropecuaria bajo el control de la misma pareja no es una casualidad contable, es la ilustración exacta de lo que los analistas financieros describen como diversificación de portafolio con fines de blindaje patrimonial.
El tercer nombre relevante en esta cadena es José Jesús Gutiérrez Valdés, señalado por las autoridades como supervisor de laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina ubicados en el estado de Zacatecas. Gutiérrez Valdés figura al mismo tiempo como titular de Productores Bagu S.A.D.C.V., una empresa dedicada a la fabricación de muebles. La combinación entre un laboratorio de drogas sintéticas y una fábrica de muebles no es arbitraria. Un negocio de manufactura permite emitir facturas por ventas que nunca ocurrieron o inflar el volumen real de producción, absorbiendo así efectivo de origen ilícito sin que las cifras levanten sospechas inmediatas ante un auditor fiscal. Gutiérrez Valdés fue incluido en la lista de sanciones del 23 de julio de 2026 junto con otros integrantes de la red operativa de El Jardinero, entre ellos jefes de plaza responsables, según la documentación del Tesoro, de coordinar el envío de narcóticos hacia ciudades de Estados Unidos. El caso que concentra mayor atención dentro del expediente completo es el de Gerardo Botello Rosales, alias El Cachas. Se trata de un operador de rango superior dentro del CJNG, con antecedentes documentados en el robo de combustible y con vínculos, según reportes de las autoridades mexicanas, con un centro de reclutamiento forzado identificado como el Rancho Izaguirre. Botello Rosales fue detenido en 2018 mientras se desempeñaba como escolta de la esposa de quien entonces encabezaba el cártel. Su detención no representó, sin embargo, una interrupción real en su capacidad de mando. De acuerdo con la OFAC, mantuvo el control de operaciones del CJNG antes, durante y después de su reclusión en un centro penitenciario de Jalisco. Botello Rosales aparece registrado como propietario de Bubux Baby Shoes S.F.D.C.V., una empresa cuya razón social la dedica a la comercialización de calzado infantil. Es, de toda la red identificada, el ejemplo más elocuente del principio que sostiene el esquema completo. Cuanto más alejado esté el giro comercial de cualquier asociación intuitiva con el crimen organizado, menor es el escrutinio que recibe por parte de bancos, proveedores y autoridades fiscales. Nadie audita con el mismo rigor una zapatería de bebés que una casa de cambio. Su sobrino, Gustavo Botello Rodríguez, fue arrestado en septiembre de 2025 bajo cargos de narcotráfico. La detención de un familiar directo no significó, tampoco en este caso, el cierre de la célula que ambos operaban conjuntamente. La estructura familiar continuó en funciones. El mapa territorial que sostiene esta red financiera no es abstracto. Comprende 5 estados: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. En cada uno de ellos, el cártel mantiene jefes de plaza encargados de coordinar tanto la producción en laboratorios clandestinos como el transporte de narcóticos hacia la frontera norte del país. Uno de esos operadores territoriales, José Octaviano García Martínez, responde específicamente por la zona de Florencia, en Zacatecas. Junto con otros 2 coordinadores regionales, forma parte de la estructura subordinada a El Jardinero, que las sanciones del 23 de julio de 2026 buscaron desarticular, al menos de manera parcial, mediante el congelamiento de activos identificados a su nombre o al de sus allegados. La lógica de este mapa territorial replica a escala regional el mismo principio de disociación que rige el manejo de las empresas. Así como el nombre del capo no aparece en el acta constitutiva, tampoco aparece de manera directa en el control cotidiano de cada plaza. El modelo de franquicia identificado por el Centro Nacional Antiterrorismo estadounidense implica que cada jefe regional administra su territorio con un margen considerable de autonomía operativa, replicando de manera local el mismo esquema de testaferros, negocios fachada y estructuras familiares que se documenta a nivel nacional. Esa réplica explica, en parte, ¿por qué la caída de un operador específico, la detención de El Jardinero en abril de 2026, el arresto del sobrino de El Cachas en septiembre de 2025, no interrumpe el funcionamiento del sistema en su conjunto? Cada célula está diseñada para sobrevivir a la pérdida de un eslabón individual, siempre que la estructura de propiedad formal permanezca intacta. Conviene detenerse,
antes de avanzar hacia la segunda dimensión de este expediente. En un antecedente que conecta directamente con uno de los operadores ya mencionados. El vínculo señalado entre Gerardo Botello Rosales y el denominado Rancho Izaguirre no es un dato aislado dentro de la biografía criminal de El Cachas. Corresponde a un caso que trascendió como uno de los hallazgos de mayor repercusión pública en la historia reciente del CJNG, vinculado a la existencia de un centro donde, de acuerdo con reportes de las autoridades mexicanas, la organización habría sometido a reclutamiento forzado a personas bajo engaño. Que el mismo operador señalado en ese expediente reaparezca, años después, como titular formal de una empresa de calzado infantil, no es una coincidencia narrativa, es la manifestación, en el terreno empresarial, de la misma estructura de poder que en el terreno criminal se documentó en ese caso. El patrimonio y el aparato de violencia de la organización no son compartimentos separados, son la misma jerarquía, expresada en dos registros distintos. Hasta aquí, los hechos documentados permiten reconstruir el funcionamiento interno de una red de lavado de dinero relativamente convencional en su lógica, aunque notable por su extensión. Más de 50 empresas y personas sancionadas, repartidas en giros que van desde el calzado infantil hasta la extracción de hidrocarburos. Ninguno de estos hallazgos, sin embargo, responde a la pregunta que toda investigación de este tipo termina por plantear de manera ineludible. Una red de este tamaño, que factura, contrata personal, paga impuestos, obtiene permisos municipales y estatales, suscribe contratos comerciales y mantiene relaciones bancarias durante años, no puede sostenerse exclusivamente con la complicidad de un puñado de familiares dispuestos a prestar su nombre. Requiere, en algún punto de la cadena, la tolerancia o la participación activa de quienes tienen la obligación legal de detectarla. La primera pieza de esa segunda dimensión del expediente proviene de las auditorías financieras realizadas sobre contratos gubernamentales en el noroeste del país. Una de las empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con el lavado de dinero del CJNG, identificada como Ajabat Logistics Solution y dedicada a la comercialización de combustibles, sostuvo contratos de suministro con dependencias públicas del gobierno del estado de Sinaloa. La existencia de ese vínculo comercial documentado significa que, durante el periodo en que la empresa operaba bajo contrato con una entidad estatal, ningún mecanismo de control interno del gobierno sinaloense identificó o decidió no reportar la relación de dicha comercializadora con una red de lavado de activos vinculada al crimen organizado. La segunda pieza corresponde a la infraestructura aduanera y petrolera del país. Para que el mecanismo conocido como huachicol fiscal funcione, la introducción de hidrocarburos robados o importados de manera irregular bajo documentación que simula una operación comercial legítima, se requiere de manera necesaria la cooptación de al menos una parte del aparato de control en puntos de entrada estratégicos. Los reportes de fiscalización disponibles identifican omisiones reiteradas por parte de agentes aduanales y autoridades portuarias en la terminal de Tuxpan, Veracruz, uno de los puntos de internación de combustible más relevantes del Golfo de México. Esas omisiones permitieron que hidrocarburos de procedencia irregular ingresaran al país amparados en documentación fiscal falsificada, sin que el sistema de control aduanero detuviera el proceso en ninguna de sus etapas. La tercera pieza involucra directamente al sistema de procuración de justicia. Las investigaciones disponibles documentan la existencia de una red de corrupción integrada por miembros activos de corporaciones policiales, investigadores adscritos a fiscalías estatales y personal del sistema penitenciario, cuya función específica consistía en proteger las operaciones de lavado de dinero del cártel frente a cualquier intento de investigación formal. El esquema de sobornos identificado contemplaba, de manera puntual, 3 tareas. La eliminación de evidencia contenida en carpetas de investigación abiertas por lavado de activos, la filtración de expedientes confidenciales y órdenes de aprehensión antes de que pudieran ejecutarse,
y la interrupción de procesos de extinción de dominio que habrían permitido al Estado mexicano incautar de manera definitiva las empresas y los bienes vinculados a la organización. Cada una de esas tres funciones corresponde, de manera precisa, a los tres puntos donde una investigación de lavado de dinero normalmente se detiene o avanza: la recolección de pruebas, la ejecución de órdenes judiciales y la disposición final de los activos. La cuarta pieza conecta la estructura financiera del cártel con el sistema político. Sergio Carmona Angulo, empresario dedicado al huachicol y asesinado en circunstancias que permanecen documentadas en registros periodísticos y judiciales previos, operó durante años una red de financiamiento hacia campañas de alcaldes, legisladores y gobernadores pertenecientes a distintos partidos políticos. El objetivo de esas aportaciones no era ideológico, era transaccional: garantizar protección institucional y asegurar que las empresas fachada vinculadas a estructuras de huachicol pudieran operar durante años sin ser sometidas a auditorías estatales rigurosas. La existencia de ese mecanismo de financiamiento explica, en buena medida, por qué una red empresarial de la magnitud documentada por el Tesoro estadounidense pudo sostenerse durante más de 15 años sin que las autoridades mexicanas la desarticularan por cuenta propia, y por qué fue, en cambio, una agencia extranjera la que terminó exponiendo su arquitectura completa. Ninguna de estas cuatro piezas requiere, para sostenerse como hallazgo documental, la existencia de un pacto explícito y firmado entre el cártel y el Estado. La corrupción de esta magnitud rara vez opera mediante acuerdos formales. Opera mediante omisiones repetidas, expedientes que se extravían, licitaciones que no se revisan con el mismo rigor que otras, aportaciones de campaña cuyo origen no se audita porque preguntar resulta, en los hechos, más costoso políticamente que no hacerlo. El resultado acumulado de esas omisiones, sostenidas durante más de una década y en al menos 4 frentes distintos del aparato estatal: el gobierno estatal como contraparte comercial, la aduana como filtro de entrada, la fiscalía como mecanismo de sanción y el sistema electoral como fuente de legitimidad política, es indistinguible en su efecto práctico de una protección deliberada. Cada una de estas 4 piezas, tomada de manera aislada, podría interpretarse como un caso de corrupción localizado: un funcionario estatal que no revisó con suficiente cuidado a un proveedor, un agente aduanal que miró hacia otro lado, un investigador que aceptó un soborno, un político que recibió una aportación de origen dudoso sin verificar su procedencia. Consideradas en conjunto, sin embargo, las 4 piezas describen algo distinto: una red de protección institucional que opera en paralelo a la red empresarial, y sin la cual esta última no podría sostenerse en el tiempo. Una gasolinera puede abrir sus puertas sin ayuda de nadie, pero una gasolinera que compra combustible robado, lo mezcla con producto legal, lo vende durante años sin que Petróleos Mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o las autoridades estatales detecten la anomalía, no es un caso de negligencia aislada, es un caso de tolerancia sostenida. El efecto legal de una designación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros es, en teoría, contundente. Implica el congelamiento inmediato de todos los activos bajo jurisdicción estadounidense pertenecientes a la persona o empresa sancionada, y prohíbe a cualquier ciudadano o entidad de ese país sostener relaciones comerciales con los designados. El efecto se extiende, además, a terceros países. Cualquier institución financiera que desee mantener acceso al sistema bancario internacional debe, por regla general, cortar también sus vínculos con las entidades sancionadas, bajo el riesgo de perder ella misma ese acceso. Es, en la práctica, una herramienta de aislamiento económico de alcance global diseñada para operar allí donde los sistemas judiciales locales no lo hacen o no lo hacen con suficiente rapidez. Ese aislamiento, sin embargo, opera únicamente sobre lo que ya ha sido identificado. El propio historial de sanciones contra el CJNG documenta la naturaleza cíclica del fenómeno.
Desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas a esta organización, entre ellas centros turísticos, plazas comerciales, desarrollos inmobiliarios y restaurantes. Cada una de esas designaciones representó, en su momento, el cierre de un canal específico de lavado de dinero. Y cada una de ellas fue seguida, con el paso de los años, por la apertura de un canal distinto, en un giro comercial diferente, a nombre de un testaferro nuevo. La gasolinera de hoy sustituye al centro turístico de ayer. La zapatería infantil ocupa el lugar que antes ocupó el restaurante. El patrón no se ha roto, se ha desplazado. Ese desplazamiento sigue, además, una progresión identificable a lo largo de la última década. Las primeras rondas de sanciones contra estructuras financieras del CJNG, a partir de 2015, se concentraron predominantemente en el círculo de los Queenies y en giros vinculados al entretenimiento y al turismo, complejos hoteleros, centros nocturnos, inmobiliarias de playa en la costa del Pacífico. Con el paso de los años, y a medida que esos sectores quedaban expuestos y sus operadores identificados, la red se desplazó hacia giros de menor visibilidad pública, pero de mayor volumen de efectivo cotidiano. Primero el comercio al mayoreo y la distribución de bebidas, después el sector agropecuario, y finalmente, en la ronda más reciente, hacia extremos que combinan deliberadamente alto volumen de caja, los combustibles, con extremo bajo perfil de escrutinio, el calzado infantil. Esa evolución no es errática, es una curva de aprendizaje. Cada designación de la OFAC funciona para la organización señalada como una lección sobre qué giros comerciales atraen atención de las autoridades financieras y cuáles no. La red no se reduce con cada ronda de sanciones, se vuelve más difícil de detectar. Esa curva de aprendizaje tiene también una dimensión generacional que coincide con el propio recambio de liderazgo documentado al inicio de este expediente. La estructura de testaferros que hoy administra Petrocoda, el almacén licorería, Estella Servicios, las dos empresas de Roberto Jiménez Arias, Productores Bagu y Bubux Baby Shoes, no fue diseñada por Juan Carlos Valencia González tras asumir el mando del cártel en febrero de 2026. Es, en su arquitectura esencial, una herencia operativa construida durante los años en que el Mencho encabezó la organización y en que los Queenies, la familia materna del nuevo líder, aportaron las conexiones financieras que permitieron al CJNG expandirse con la velocidad que lo llevó a convertirse, para 2026, en el principal rival del cártel de Sinaloa. El recambio de liderazgo tras la muerte de Oseguera Cervantes alteró el nombre en la cúspide de la organización. No alteró, hasta donde permite establecer la evidencia disponible, el diseño de la maquinaria financiera que sostiene esa cúspide. Los documentos disponibles no permiten establecer, en este momento, si las 4 piezas de complicidad institucional descritas, los contratos estatales en Sinaloa, las omisiones aduaneras en Tuxpan, la red de corrupción judicial y el financiamiento político vinculado al huachicol corresponden a un mismo circuito coordinado de protección o si constituyen fenómenos paralelos que simplemente convergen en su efecto práctico, permitir que la estructura financiera del CJNG continúe operando pese a 15 años de designaciones, capturas y procesos de extradición. Lo que los documentos sí permiten establecer, con la evidencia hasta ahora reunida, es que ninguna de las 50 y tantas empresas fachada identificadas en julio de 2026 pudo facturar, emplear personal, obtener permisos y sostener relaciones bancarias durante años sin que, en algún punto de esa cadena, alguien con autoridad para detenerla decidiera no hacerlo. Esa es la pieza final del rompecabezas, y es, también, la única que hasta ahora permanece sin nombre propio. Queda, para cerrar este expediente, una constatación simple y verificable con los datos hasta aquí expuestos. Cada vez que una agencia extranjera congela los activos de una empresa fachada del CJNG, el efecto inmediato se produce fuera de México.
las cuentas bloqueadas, los bienes inmuebles inaccesibles y las relaciones bancarias interrumpidas ocurren, en su gran mayoría, en la jurisdicción estadounidense o en instituciones financieras internacionales que temen perder su propio acceso al sistema global. Dentro del territorio donde estas empresas facturan, contratan personal, pagan impuestos y solicitan permisos: Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Veracruz. La designación de la OFAC no conlleva, por sí misma, ni una detención, ni una extinción de dominio, ni la cancelación de un contrato gubernamental vigente. La responsabilidad de actuar sobre el territorio donde estas empresas efectivamente operan permanece, después de cada ronda de sanciones. Exactamente donde estaba antes, en las mismas instituciones mexicanas cuyas omisiones documentadas hicieron posible, en primer lugar, que la red llegara a existir.